La tarde de ayer se confirmó la muerte de Claudio Spiniak a los 77 años. El ex empresario había sido condenado por graves delitos sexuales en el marco de una de las investigaciones judiciales más polémicas de la historia judicial chilena, que incluso involucró a políticos y falsos testimonios. ¡Saquen al cochino luego! ¿Hasta cuándo los beneficios? ¡Cochino, psicópata, pedófilo! Hace casi 23 años, el ex empresario Claudio Spiniak acaparaba todas las portadas de diarios y conversaciones de los chilenos luego de su mediática detención. El dueño del gimnasio más lujoso de Chile era detenido en medio de un publicitado procedimiento policial. El empresario era sindicado como el líder de una red de pederastas de alcances insospechados. En 2008, Spiniak fue condenado a 12 años de presidio por estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico, y 2 décadas después su nombre volvió a la actualidad tras conocerse su muerte provocada por un cáncer terminal. Spiniak tomó notoriedad en el caso que investigaba un circuito de abusos cometidos contra menores en Santiago. La investigación rápidamente se convirtió en uno de los mayores escándalos político-judiciales de la década, tras el testimonio de Gema Bueno, quien aseguró que en las fiestas sexuales realizadas por Spiniak participaban parlamentarios. Testimonio que ratificó públicamente una diputada y el ex sacerdote José Luis Arteagoitía, el cura Jolo, y que luego fue descartado luego de que Bueno confesara que había mentido. Mentira, todo. ¿Qué mentira? Todo mentira. ¿Es mentira que fuiste abusada sexualmente por Jovino Novoa? Sí, por nadie. Este caso, fuera de marcar lo fuerte que fue el daño causado a las víctimas, nos hizo ver también que tenemos un sistema judicial que puede ser vulnerable, que puede ser extorsionable. Este caso tuvo muchas implicancias y pudimos ver cómo actúa la impunidad y cómo actúa el dinero. Acá pruebas que se desaparecían, testigos que se bajaban. Yo creo que fue uno de los casos más horribles en todo ámbito por el daño causado a niños vulnerables. El tortuoso proceso judicial para las víctimas parecía finalizar con la condena a Spiniak, que terminó siendo de 12 años, pero a los 10 se le brindó la libertad anticipada gracias a su buena conducta y se radicó en una parcela a 200 kilómetros de Santiago y luego en Argentina, abriendo el debate sobre los beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales. Específicamente, por ejemplo, el caso que tú estabas investigando, esta persona fue condenada, no recuerdo bien si fueron 12 o 13 años, donde cumplió efectivamente 10 años y que salió definitivamente por buena conducta, ¿ya? Entonces, acá se debería un poco cercar, digamos, este beneficio para este tipo de delito, entendiendo de que una persona que ha cometido este tipo de delito difícilmente vaya a cambiar su conducta, en este caso de tipo sexual. Esto trajo nuevamente el caos a sus víctimas. Claudia conoció a una de ellas y relata las dificultades que enfrentó durante todos estos años. Las víctimas tienen que haberlo pasado bastante mal. Nosotros conocimos una en aquellos años. Esta persona estaba destruida por todo esto que estaba pasando. Recuerdo que lloró. Yo lo conocí justo cuando le dieron la libertad a esta persona y estuvimos como 3 noches esperando que saliera fuera de la cárcel, como en la fundación, con las personas que nos acompañaban, y estaba destrozado porque decía, pucha, uno se envalentona, esa fue la palabra que usó, para poder denunciar y que luego pasen todas estas cosas. Solo una vez Spiniak habló con los medios mientras estuvo tras las rejas, donde solo se refirió a una supuesta serie de mentiras que enlodaron su nombre y el de la investigación, que terminó por condenarlo. Todo lo que pasó fue porque mucha gente mintió y muchos más les creyeron. También hubo personas, no solo políticos, que de buena fe dieron crédito a esas mentiras, y hubo otros que derechamente actuaron de mala fe. Su muerte, hoy para muchos, tantos años después, cierra un ciclo de silencio, dolor e impunidad que ha marcado sus vidas, luego de ser víctimas de los delitos más abominables que puedan sufrir los niños.
Tras casi 5 meses prófugo, finalmente la policía detuvo a un hombre que desde un vehículo disparó contra otro conductor justo cuando en medio había un bus del transporte público, hiriendo a 2 personas que eran pasajeros. Luego escapó del lugar y en el siguiente informe les vamos a contar cuál fue la pista clave para lograr detenerlo. El conductor desesperado se olvida del cinturón de seguridad que lo mantiene aprisionado en su asiento y abre la puerta de protección para esquivar los disparos que ocurren afuera. Gracias a esta maniobra, logra salvar ileso. Los pasajeros sin salida ni escape posible se arrojan al suelo del bus, aterrorizados. Al costado, un hombre que va en un auto abre fuego contra otro conductor que retrocede, quedando el bus en medio de la balacera. Sentimos los puros balazos, ¿no? De ahí los personajes no los vimos. Imputado en un vehículo en conjunto con otras 2 personas, por ahora desconocidas, en persecución de las víctimas, a quienes les dispararon en más de una oportunidad. Se determinó que uno de los vehículos involucrados, que era un vehículo de alta gama, escapó del lugar desde el interior de este se realizaron los disparos y finalmente Carabineros lo logró ubicar en la comuna de Los Pejos. Pero el pistolero ya no estaba en su interior. Esa misma tarde comenzó la búsqueda del prófugo, que tras la balacera abandonó el auto en esta población. Este caso plantea la pregunta: ¿un conflicto vial puede terminar en una balacera? Al parecer sí, eso por lo menos nos dejaron en claro los conductores de estos vehículos, uno de los cuales reaccionó de forma irracional y siguió desde Estación Central al otro. Luego sacó por la ventana de este automóvil de lujo de marca Infiniti de alto valor comercial un arma de fuego, disparándola sin medir consecuencias, estando estacionado a un costado de este bus con una decena de pasajeros. La desesperación del operador de la micro deja en evidencia los momentos de terror que se vivieron ese 2 de octubre a las 3:30 de la tarde, donde un disparo lesionó por esquirlas del vidrio a una pasajera y otro rozó a una segunda mujer, por lo que el conductor optó por escapar con el bus desde este paradero en Clotario Blest con Bomberos Sandón, comuna de Pedro Aguirre Cerda. El trabajador, tras el trauma, nunca más volvió a manejar en la línea H24. A Dios gracias no hubo daños personales, una bala que podía ser un pasajero también, pero son episodios que suceden, bueno, lamentablemente en esta ruta que tenemos nosotros. Bueno, en este caso le pasó al colega por una reyerta seguramente de otros delincuentes y no tuvieron tino para ¿cómo se llama?, para detener, sino apuntaron y dispararon. Él resultó, me imagino, muy con un trauma psicológico muy grande. ¿Tuvo licencia? Hoy día sí, hoy día está con licencia, me imagino que sí, el colega, pues no lo veo, pero quedó muy chocado. Bueno, en este lugar es donde se encontró uno de los vehículos blancos, el que estaba involucrado en el hecho, donde iban 2 de nuestras víctimas, y además donde se concentró la mayor cantidad de elementos balísticos, las vainillas que mencioné con anterioridad. Y bueno, también estaba la micro acá fue el lugar que lo logramos trabajar en compañía del laboratorio, donde estaba su vidrio fracturado en el costado izquierdo y también había impactado uno de los disparos en uno de los espejos cerca del conductor de la micro. Y a través de esta fractura de vidrios lesiona a una tercera víctima que iba al interior de esta en compañía de su bebé de 3 años y su madre. Este hallazgo fue clave porque permitió a través de la pareja del autor de los disparos identificar a Juan Pablo Galvez Fabres, de 19 años, quien, sin ninguna contemplación por la vida y la seguridad de quienes estaban a su alrededor, abrió fuego, lesionando 2 pasajeras del bus y no dejando a alguien muerto solo de milagro. Su detención por parte de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI fue sigilosa, lo siguieron y ante el actuar ya extremo confiado de quien creía que por haber pasado varios meses prófugo, terminó con su captura. Tras todas estas diligencias realizadas, el análisis y también informar al Ministerio Público, se logró determinar la participación de un sujeto adulto de 19 años de edad,
quien conducía el vehículo y quien desde el interior percutaron diversos disparos que finalmente impactaron en la micro. Triple homicidio frustrado, disparos injustificados en la vía pública fueron los delitos imputados y ante eso el peligro para la sociedad era evidente. El tribunal dictaminó prisión preventiva en la audiencia de formalización. El imputado fue formalizado por 3 delitos de homicidio simple en grave desarrollo frustrado el día 12 de febrero del año 2026, quedando en prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de 60 días. Los hechos dicen relación con una persecución que realizó el imputado en un vehículo en conjunto con otras 2 personas, por ahora desconocidas. Una imagen en donde se puede sentir la desesperación de los pasajeros que no tenían cómo cubrirse de este hombre que reaccionó sin pensar, disparando incluso cuando ya no tenía al otro conductor a la vista y claramente estaba este bus con personas en su interior en medio de la línea de fuego, algo que al parecer no le importó, pese a que habían vidas de personas en riesgo, incluso con niños pequeños.